Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para sumergirnos en el fascinante, y a veces turbio, mundo de las celebridades. Yo como siempre estoy aquí feliz y emocionada. Hoy, como ya lo habrán intuido por el título, tenemos un tema que es, literalmente, un bombazo. Un chisme que ha estado circulando en los mentideros del mundo del espectáculo y que, créanme, tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla: drama, intriga, secretos y por supuesto mucho chisme. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la advertencia que Gulden Yaman le hizo a Can Yaman. Y no es cualquier advertencia, no señores. Estamos hablando de algo que involucra nada más y nada menos que a Demet Özdemir, la bellísima compañera de Can en la exitosísima serie Erkenci, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de secretos, especulaciones y revelaciones? Porque yo sí. Así que si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá chismes jugosos y temas interesantes para disfrutar. ¡Vamos allá! Para entender a fondo este chisme, es fundamental que retrocedamos en el tiempo y recordemos, con detalle, la época dorada de Erkenci. ¿Recuerdan la serie? ¿Recuerdan la magia? ¡Ay! La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era, sencillamente, explosiva. Parecía que las chispas saltaban en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Las audiencias se enamoraron de Sanem y Can, de sus idas y venidas, de su amor. Y por supuesto, con el éxito, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Las fotos, los encuentros fuera del set, las miradas cómplices, las entrevistas. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre los dos protagonistas. Los fans se ilusionaron, los medios especularon y el mundo entero se preguntaba: ¿será que Cupido ha flechado a Can y Demet en la vida real? Y aquí es donde entra en juego Gulden Yaman. ¿Quién es Gulden Yaman? Para aquellos que no la conocen, Gulden es una de las personas más cercanas a Can Yaman. Es una amiga, una confidente y podríamos decir, una suerte de hermana mayor, que ha estado a su lado en muchos momentos importantes de su vida y de su carrera. Gulden es como esa amiga que todos necesitamos, esa persona de confianza que conoce todos tus secretos, que te aconseja, que te apoya y sobre todo, que te protege. Se rumorea que Gulden ha sido una figura clave en la vida de Can, incluso antes de que la fama lo alcanzara. Ha estado allí en los momentos difíciles, en las decisiones importantes y por supuesto en los triunfos. Según las fuentes y lo que se ha filtrado en algunos medios, Gulden, que ya conocía a Demet Özdemir y había tenido la oportunidad de interactuar con ella, se habría acercado a Can con una advertencia muy seria. Una advertencia que al parecer, tenía que ver con algo que Gulden consideraba un secreto importante sobre Demet. ¿Y qué era ese secreto? Pues bien, esa es la pregunta del millón, el misterio que nos tiene a todos al borde del asiento. La información que se ha filtrado, aunque escasa y rodeada de secretismo, sugiere que Gulden le habría revelado a Can algunas actitudes, comportamientos o incluso aspectos de la vida de Demet que, según ella, podrían ser perjudiciales para él. No sabemos con exactitud de qué tipo de actitudes se trataba. La información es, como suele suceder en estos casos, nebulosa y llena de especulaciones. Pero las conjeturas apuntan a diferentes direcciones. Podría ser algo relacionado con su forma de ser en privado, su comportamiento con otras personas, su forma de enfrentar los desafíos, o incluso, se rumorea, podría estar relacionado con su vida personal, con relaciones pasadas o con situaciones que no habían trascendido a la opinión pública. Imaginemos la escena: Gulden, preocupada, sentada frente a Can, en una conversación a solas. La mirada seria, el tono de voz bajo pero firme, revelando algo que podría cambiar por completo la forma en que él veía a Demet. Una conversación llena de tensión, de secretos susurrados, de confidencias, de advertencias. Esto es puro drama de telenovela. La intriga, el misterio, la incertidumbre, todo nos tiene al borde del asiento. Y la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que arde en nuestras mentes es: ¿qué es lo que Gulden le contó exactamente a Can? ¿Cuál es ese secreto que la llevó a advertirle sobre Demet? Lamentablemente, como suele suceder en estos casos, la respuesta no es fácil.
La información es limitada, fragmentada y, por supuesto, está envuelta en el hermetismo propio del mundo de las celebridades. Las fuentes son anónimas, los detalles escasos, y la especulación es la que reina. Sin embargo, y como buenos detectives de la farándula, podemos especular, podemos analizar las pistas que tenemos, y podemos sacar nuestras propias conclusiones, aunque sea de forma tentativa. Una de las posibles teorías, la más directa, es que Guldem le habría alertado a Khan sobre los posibles intereses de Demet. Es decir, tal vez le hizo ver que Demet podría estar buscando algo más que una simple relación amorosa con él. Algo que podría estar relacionado con su carrera, con su fama, con su estatus en el mundo del espectáculo. En el mundo del entretenimiento es muy común, lamentablemente, que las relaciones se mezclen con intereses profesionales. Las alianzas pueden ser estratégicas, y las relaciones pueden ser una herramienta para escalar en la industria. Guldem, como alguien que conoce a Khan desde hace mucho tiempo, como alguien que lo quiere y lo protege, podría haber querido abrirle los ojos y protegerlo de posibles decepciones. Podría haber querido que Khan no fuera utilizado, que no fuera manipulado. Otra teoría un poco más dramática y quizás más jugosa para los amantes del chisme, es que Guldem podría haberle advertido a Khan sobre ciertas actitudes o comportamientos de Demet que podrían ser problemáticos. Tal vez algo relacionado con su carácter, con su forma de relacionarse con los demás, con su forma de reaccionar ante situaciones de estrés o presión. Tal vez Guldem, que conocía a Demet, había detectado ciertas señales, ciertas actitudes que no le gustaban, que le preocupaban. Incluso, y aquí es donde la especulación se vuelve más audaz, se rumorea que podría haberle revelado información sobre la vida personal de Demet. Información sobre relaciones pasadas, malos entendidos con otras personas del medio, problemas de personalidad, o incluso, secretos que Demet había guardado celosamente. Esto podría haber incluido detalles sobre su familia, sobre sus relaciones con amigos o conocidos, o sobre situaciones que habían ocurrido en su pasado. Esta información, si fuera real, podría haber sido muy delicada y muy potente, y podría haber tenido un gran impacto en la relación entre Khan y Demet. Guldem, al advertirle a Khan, podría haberle hecho ver aspectos de la personalidad de Demet que él desconocía o que no había percibido. Podría haberle ayudado a tomar decisiones más informadas, a proteger su corazón y a evitar posibles problemas en el futuro. Sea cual sea el secreto, sea cual sea la verdad, lo que sí es cierto es que la advertencia de Guldem, el consejo, tuvo un impacto en la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Los rumores de romance que en un principio parecían inminentes, que parecían estar a punto de explotar, empezaron a disminuir. Las demostraciones de afecto en público se hicieron menos frecuentes, las miradas cómplices se enfriaron, y las especulaciones sobre una posible relación romántica se fueron diluyendo poco a poco como la espuma. ¿Fue la advertencia de Guldem la que puso fin a ese posible romance? ¿Fue Guldem la que, sin quererlo, frustró el amor? ¿O simplemente las cosas no se dieron de forma natural, y la advertencia fue solo un factor más en una ecuación compleja? El tiempo dirá, como se suele decir. Quizás nunca sepamos la verdad absoluta, el porqué de la situación. Lo que sí es innegable es que este chisme, esta historia, nos demuestra, una vez más, lo complicado, lo volátil y a veces, lo oscuro que puede ser el mundo de las celebridades. Las relaciones, los secretos, las intrigas, los intereses, los celos, el afán de protagonismo. Todo se mezcla y se convierte en un cóctel explosivo que alimenta la máquina del entretenimiento. Y aquí viene lo más interesante, la parte que siempre nos deja pensando, ¿qué impacto tuvo esta advertencia en la carrera de Khan y Demet? Después de Pájaro Soñador, ambos actores continuaron con sus exitosas carreras. Khan Yaman, como todos sabemos, se convirtió en una estrella internacional, trabajando en proyectos en Italia, España y Turquía, acumulando fans en todo el mundo y consolidando su estatus de galán. Demet Özdemir, por su parte, siguió conquistando al público con nuevas series y proyectos, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. La pregunta que nos hacemos, y que es muy difícil de responder con exactitud, es: ¿esta advertencia afectó de alguna manera su relación profesional? ¿Sintieron incomodidad en algún momento? ¿Hubo tensión en los sets de filmación, durante las grabaciones, en los eventos promocionales? Es muy probable que sí. Aunque ambos, siendo profesionales, intentaran mantener una relación cordial y respetuosa, la verdad es que una advertencia como esa, sobre todo cuando se trata de alguien tan cercano a Khan como Guldem, deja una huella, por muy sutil que sea. Imaginemos por un momento las situaciones que debieron vivir,
las entrevistas conjuntas, las presentaciones en festivales, las cenas con el equipo. ¿Cómo sería la dinámica entre ellos? ¿Cómo se comportarían? ¿Sería posible borrar de la mente la advertencia, el consejo, la desconfianza? Probablemente no. Aunque intentaran aparentar normalidad, la sombra de la duda, la incertidumbre estaría presente. Además, esta historia, nos da una lección importante sobre la lealtad, sobre la amistad, sobre la importancia de tener personas de confianza en nuestras vidas. Gulden, como amiga de Khan, actuó guiada por el cariño, por la preocupación, por el deseo de protegerlo de posibles situaciones negativas. En este caso, la amistad fue más allá del interés personal, más allá de la conveniencia. Es un ejemplo de cómo a veces, las amistades más cercanas son las que nos ayudan a tomar decisiones importantes y a ver las cosas desde otra perspectiva. Gulden, al advertirle a Khan, no estaba buscando fama, ni protagonismo, ni nada parecido. Simplemente estaba preocupada por su amigo, por su bienestar, por su felicidad. Y esto, en un mundo tan competitivo y lleno de intereses como el de las celebridades, es algo que merece ser destacado y valorado. Este tipo de situaciones, como la advertencia de Gulden a Khan sobre Demet, nos recuerdan que, detrás de las cámaras y las alfombras rojas, las celebridades también son seres humanos con sentimientos, con miedos, con preocupaciones. También están expuestos a la crítica, a los rumores, a las presiones, a las situaciones inesperadas. También sufren, también se enamoran, también se decepcionan. No son, como a veces se nos quiere hacer creer, seres perfectos, intocables, ajenos a la realidad. Son personas con sus virtudes y sus defectos, que simplemente tienen el privilegio, y la maldición, de vivir su vida bajo el ojo público. El mundo del entretenimiento está lleno de misterios, de secretos y de historias que nunca sabremos del todo. Y el de la advertencia de Gulden a Khan sobre Demet, es solo uno más. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué secreto se guardaba? ¿Por qué Gulden se sintió en la obligación de advertir a Khan? ¿Qué impacto tuvo esa advertencia en sus vidas? Quizás nunca lo sepamos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que este tipo de historias nos mantienen enganchados, nos hacen reflexionar y nos hacen, en definitiva, amar el mundo de las celebridades, con sus dramas, con sus secretos y con sus grandes dosis de intriga. Pero, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la relación entre Khan y Demet? ¿Cómo manejaron la situación? ¿Se distanciaron definitivamente? ¿Siguieron siendo amigos? ¿Se cruzaron en algún momento, años después, y hablaron sobre lo sucedido? Y aquí es donde entran en juego otros factores, como la evolución de la carrera de ambos actores, sus nuevas relaciones sentimentales, sus proyectos profesionales, las circunstancias de sus vidas. Khan Yaman, después de Pájaro Soñador, ha trabajado en series italianas, como Viola come il mare, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. También ha protagonizado campañas publicitarias, ha asistido a eventos internacionales y ha consolidado su estatus de estrella global. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en series turcas, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. También ha participado en proyectos cinematográficos y ha consolidado su imagen como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Se han encontrado Khan y Demet en eventos sociales. ¿Han coincidido en algún plató de televisión? ¿Han mantenido el contacto? Es probable que sí, aunque la discreción es la que reina en el mundo de las celebridades. Lo cierto es que a pesar de las especulaciones y de los rumores, ambos han sabido mantener una imagen profesional y respetuosa, centrados en sus carreras y en sus proyectos. Y aquí es donde podemos extraer una lección valiosa, la importancia de la madurez, de la profesionalidad y de la capacidad de superar situaciones difíciles. Khan y Demet, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, han sabido seguir adelante, mantener una imagen respetuosa y continuar con sus exitosas carreras. Y volvemos a la pregunta clave, ¿qué fue exactamente lo que Gulden le contó a Khan? ¿Qué secreto se guardaba? La respuesta, como hemos dicho, sigue siendo un misterio. Pero podemos especular sobre las posibles consecuencias de esa advertencia. Si la advertencia de Gulden se basó en información sobre los posibles intereses de Demet, es probable que Khan haya tomado precauciones, que haya sido más cauteloso en sus relaciones y que haya priorizado su carrera profesional por encima de cualquier posible romance.
Si la advertencia se basó en información sobre el carácter o la vida personal de Demet, es probable que Khan haya reconsiderado la relación, que haya tomado distancia y que haya intentado protegerse de posibles decepciones o problemas. En cualquier caso, la advertencia de Guldem, aunque haya sido motivada por el cariño y la preocupación, también pudo haber generado tensiones, malentendidos y resentimientos. La situación, en definitiva, no fue fácil para nadie. Y para terminar, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Qué podemos aprender de la advertencia de Guldem a Khan sobre Demet? Podemos aprender, en primer lugar, la importancia de la lealtad y de la amistad. Guldem, al advertir a Khan, demostró que la amistad va más allá del interés personal, que se preocupa por el bienestar de la persona amada y que está dispuesta a protegerla de posibles riesgos. Podemos aprender la importancia de la prudencia y de la cautela en las relaciones. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, es fundamental ser cautelosos, analizar las situaciones y no dejarse llevar por las apariencias. Podemos aprender la importancia de la profesionalidad y de la madurez. Khan y Demet, a pesar de las circunstancias, han sabido mantener una imagen profesional, respetuosa y han continuado con sus exitosas carreras. Podemos aprender que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, las celebridades también son seres humanos con sentimientos, con miedos y con preocupaciones. Y por último podemos aprender que el mundo de las celebridades es un mundo lleno de misterios, de secretos y de historias que nunca sabremos del todo. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo lleno de chismes, secretos y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre la advertencia de Guldem? ¿Creen que fue algo importante? ¿Tienen alguna teoría sobre el secreto que le reveló a Khan? ¿Creen que realmente afectó su relación? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque siempre hay nuevos chismes y secretos por descubrir. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad, por compartir conmigo su pasión por el mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Chao.